Cuando el reloj marca la madrugada y la lluvia ahoga todos los demás sonidos, muchos creen imposible oír lo que sucede a su alrededor. Es precisamente en este silencio oculto por la tormenta que surgen las historias de terror más reales. Historia 1. El visitante inesperado en la ventana. La lluvia caía sin cesar por las calles de Guadalajara, y dentro de una pequeña casa en el barrio de Tlaquepaque, Alejandro Ramírez intentó concentrarse en la lectura de un libro viejo, mientras el viento sacudía las ventanas. Ya eran más de las 2 de la mañana, y la soledad de la habitación solo se veía interrumpida por el constante sonido del agua golpeando el techo de lámina. Alejandro estaba acostumbrado a esta rutina, pues trabajaba como guardia de seguridad y se quedaba despierto casi todas las noches. Pero esa noche había algo diferente en el aire, una extraña sensación de que no estaba tan solo como creía. Al pasar las páginas, un suave sonido lo hizo levantar la vista. 3 golpes lentos contra el cristal de la ventana de la sala. Pensó que quizá fuera una ramita arrastrada por el viento o el impacto de la propia lluvia. Volvió al libro, pero pronto el sonido se repitió, esta vez más claro, como si dedos tocaran el cristal. Alejandro cerró el libro lentamente y permaneció inmóvil, atento a cada detalle. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que el golpeteo no era irregular, sino rítmico, casi como si alguien intentara llamar su atención. Armándose de valor, se levantó y se acercó a la ventana. El reflejo del relámpago iluminó brevemente el cristal, y tras él, juró haber visto una silueta inmóvil, de pie afuera. El impacto fue tan grande que sus pies se congelaron al instante. Aún más extraño fue que, a pesar de la fuerte lluvia, la figura parecía no estar mojada. Parpadeó varias veces, intentando creer que era solo una ilusión creada por la luz. Pero cuando otro trueno iluminó la noche, ya no le quedó ninguna duda. Alguien estaba de pie ante su ventana. Alejandro corrió hacia la puerta, giró la llave rápidamente y salió al porche, pero solo encontró un patio vacío. La calle estaba completamente desierta, y los charcos reflejaban la luz de las farolas casi apagadas. No había nadie. Al volver adentro, cerró la puerta con más fuerza, intentando controlar la respiración. Fue entonces cuando notó un detalle que le hizo temblar aún más las piernas. Había huellas de manos en la ventana. Pero no eran manos comunes. Los dedos eran largos, delgados y desproporcionados, como si pertenecieran a alguien, o algo, que no fuera humano. Intentando mantener la calma, Alejandro apagó las luces de la sala y agarró su teléfono para poner música, con la esperanza de ahogar los ruidos de la noche. Pero antes de que pudiera hacerlo, volvieron los golpes. Esta vez, no venían de la ventana de la sala, sino del dormitorio. 3 golpes, pausados, casi delicados. Sintió que todo su cuerpo se paralizaba, como si hubiera perdido la capacidad de reaccionar. Reuniendo fuerzas, caminó hacia el dormitorio y se acercó a la ventana con pasos pesados. No se atrevió a abrir la cortina, simplemente se quedó allí, escuchando su respiración agitada y la lluvia incesante. Cuando por fin se armó de valor para correr la cortina, no había nadie afuera. Solo el patio empapado, el viento y el sonido insistente de la tormenta. Pero en cuanto apartó la mirada, sintió algo aún más inquietante, un aliento frío rozándole la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie en la habitación. El vacío solo acentuó la sensación de ser observado. Minutos después, tratando de razonar, Alejandro pensó que quizás estaba demasiado cansado y que todo era solo una ilusión. Para convencerse, decidió volver a la sala y dormir en el sofá hasta que el amanecer lo aliviara. Pero al acostarse, notó algo. En el cristal de la ventana de la sala, donde antes solo había una huella, ahora había varias. Como si la figura hubiera caminado por la casa, dejando rastros en cada ventana. Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo peor. Las marcas no estaban en el exterior, sino en el interior del cristal. Historia 2. El teléfono inalámbrico. En Monterrey, la lluvia caía sin cesar esa noche, haciendo temblar los faroles de la calle con cada ráfaga de viento. Camila Herrera, estudiante de periodismo, estaba sola en su pequeño apartamento en el centro. Vivía en un edificio antiguo conocido por sus malas reparaciones, pero era todo lo que podía permitirse. Sentada en el sofá, intentaba distraerse con el ruido del televisor mientras la tormenta azotaba las ventanas. La ciudad parecía dormida, salvo por el rugido de los truenos y el constante golpeteo del agua. Fue con este telón de fondo que su celular comenzó a sonar. El primer timbre pareció normal, salvo que el número en pantalla no estaba identificado, simplemente era desconocido. Camila dudó, pero contestó. Al otro lado, no hubo respuesta inmediata, solo un leve siseo, parecido a una estática. Repitió hola varias veces,
pero lo único que oyó fue una respiración profunda, lenta e incómoda. Antes de que pudiera colgar, una voz ronca murmuró su nombre, Camila. Sobresaltada, colgó la llamada inmediatamente. Intentó convencerse de que podría ser una broma de un amigo o incluso un error, pero la incomodidad persistía, como un peso en el aire. Minutos después, el celular volvió a sonar. Una vez más, el número le resultó desconocido. Camila lo ignoró, pero el teléfono seguía vibrando sin parar sobre la mesa. Cuando por fin contestó, ya irritada, volvió a oír una respiración, pero esta vez acompañada de un sonido que la dejó paralizada. Pasos. Pasos que resonaban en un pasillo, como si quien llamaba caminara lentamente hacia algún lugar. Entonces, la misma voz reapareció, más clara, como si estuviera cerca del auricular. Estoy llegando. El corazón de Camila se aceleró y colgó presa del pánico, mirando a su alrededor como si esperara que alguien emergiera de la oscuridad. Decidió cerrar la puerta 2 veces con llave, correr las cortinas y esconderse bajo las sábanas, intentando controlar la respiración. Pero su celular no dejaba de sonar. 1, 2, 3 veces. Hasta que lo apagó, convencida de que sólo así encontraría la paz. Sin embargo, segundos después, el teléfono fijo del apartamento empezó a sonar. El problema es que ese teléfono llevaba meses desconectado, ni siquiera enchufado. El sonido estridente invadió la habitación, y Camila sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Armándose de valor, contestó con mano temblorosa. Al otro lado, esta vez no hubo ningún silbido. Solo la misma voz, ahora clara, susurrando, «Ya estoy aquí». El teléfono se le cayó de la mano y se apoyó contra la pared, intentando creer que solo era un sueño. Una respiración agitada aún resonaba en el auricular, incluso después de que se le cayera al suelo. Camila no sabía si salir corriendo o encerrarse aún más. La lluvia arreció, los truenos iluminaron la habitación con destellos aterradores, y la sensación de que no estaba sola en el apartamento se intensificaba a cada segundo. Fue en ese momento que apareció un nuevo mensaje en su celular, aunque estaba apagado. La pantalla se iluminó sola, y solo decía una frase: «Mira por la ventana». Contra toda lógica, se acercó a la cortina, impulsada por una mezcla de terror y la necesidad de confirmar si era real. La abrió un poco, iluminada por un relámpago, vio a un hombre de pie en medio de la calle desierta. Estaba inmóvil, mirando fijamente a su ventana. El teléfono fijo volvió a sonar con fuerza, y al darse la vuelta aterrorizada, oyó la misma voz ronca resonar por el apartamento, sin necesidad de llamar. «Camila, abre la puerta». Temblando, corrió hacia la entrada y pegó la oreja a la madera, pero lo que oyó la hizo desplomarse. Al otro lado, se oyó el mismo sonido de pasos, que ahora subían lentamente las escaleras del edificio. Los escalones crujieron bajo el peso de alguien que se acercaba a ella. Su corazón parecía latir al ritmo de esos pasos, cada vez más cerca. Entonces el teléfono volvió a sonar, esta vez en altavoz, sin que ella respondiera. La voz, tranquila y sombría, completó la amenaza. «Estoy frente a ti». El silencio que siguió solo fue roto por otro trueno. Camila, paralizada, sabía que la puerta no tenía mirilla, pero aún así, presentía que si miraba hacia abajo, vería una sombra flotando bajo la madera. Retrocedió. Agarró un objeto pesado para protegerse y esperó. Los pasos se detuvieron, el teléfono se quedó en silencio y el único sonido que quedó fue el de la tormenta. Armándose de valor, decidió abrir la puerta, segura de que no encontraría nada. Pero al girar el picaporte, su grito resonó por todo el edificio. En el pasillo vacío, el teléfono inalámbrico del apartamento, el que llevaba meses sin funcionar, estaba en el suelo, aún emitiendo estática, como si lo hubieran usado momentos antes. Historia 3. El auto se detuvo en la carretera mojada. En el camino que conectaba Medellín a Envigado la lluvia caía a cántaros. Era casi medianoche y el tráfico era prácticamente inexistente. Salvo el coche, Santiago Vélez regresaba a casa tras un largo día de trabajo. El parabrisas apenas cubría el torrente de agua que caía, y los faros delanteros solo iluminaban unos metros más adelante. Con cada curva, el miedo a derrapar aumentaba, pero Santiago prefirió afrontar la tormenta antes que quedarse varado en un arcén desierto. Fue entonces cuando divisó algo extraño más adelante. Al costado del camino, en un tramo rodeado de árboles altos y frondosos, un auto estaba detenido con las luces de emergencia encendidas. Las luces intermitentes se reflejaban en el agua acumulada en el asfalto, creando una escena aún más tensa. Santiago redujo la velocidad y se acercó con cautela. En el asiento del conductor, alguien parecía estar inmóvil.
Por un momento, consideró seguir conduciendo y fingir que no lo había visto, pero el peso de su conciencia lo hizo detenerse unos metros más adelante. Agarró su celular e intentó llamar a la patrulla de carreteras, pero la señal era demasiado débil. Respiró hondo, puso la reversa y se detuvo junto al vehículo. Golpeó suavemente la ventana y preguntó: ¿Estás bien? No hubo respuesta. Otro relámpago iluminó el interior, y Santiago pudo ver claramente la silueta de un hombre sentado al volante, con la cabeza ladeada. Decidió actuar. Salió del auto, sacó el impermeable del asiento trasero y corrió hacia la puerta del vehículo estacionado. El rugido de la tormenta impedía oír nada más que el repiqueteo del agua. Al abrir la puerta, el corazón de Santiago se paró por un instante. El hombre estaba allí, pero sus ojos estaban vidriosos, sin pestañear, como en trance. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad del interior del coche. Santiago intentó hablar con él, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando notó un detalle aún más inquietante. A pesar de la lluvia incesante, el hombre no estaba mojado, ni siquiera la ropa. Era como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que había durado la tormenta. Asustado, Santiago retrocedió unos pasos. Justo cuando consideraba regresar a su auto y pedir ayuda, oyó algo proveniente del asiento trasero del vehículo estacionado. Un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien respirara dentro. Miró por la ventana empañada, tratando de ver, y con cada relámpago, parecía ver una sombra diferente. Su instinto le decía que se fuera de inmediato, pero algo lo mantenía clavado en el sitio. Armándose de valor, extendió la mano para abrir la puerta trasera. Lo que vio lo hizo tambalearse hacia atrás. No había nadie sentado allí, solo el asiento vacío. Pero la respiración continuaba, resonando desde algún lugar dentro del coche. Desesperado, Santiago cerró la puerta de golpe y corrió hacia su vehículo. Sin embargo, al girar la llave para arrancarlo, se dio cuenta de que no estaba solo. En el retrovisor, vio la silueta del hombre que había estado en el coche aparcado, ahora sentado en el asiento trasero del suyo. Sus ojos lo miraban fijamente, inexpresivos y fijos. El grito atorado en su garganta no pudo escapar. Santiago abrió la puerta y salió corriendo a la carretera mojada sin pensárselo dos veces. La lluvia lo cegaba, sus pies resbalaban sobre el asfalto empapado, pero lo único que importaba era escapar de allí. Unos metros después, se armó de valor para mirar atrás. Su coche tenía las luces encendidas, el motor en marcha, pero no había nadie dentro. El coche aparcado, el que había visto primero, también tenía las luces apagadas, como si nunca hubiera estado allí. Sin poder creer lo que veía, Santiago regresó con cautela. Se acercó a donde debería estar el coche, pero solo encontró una calle vacía, sin señales de ningún vehículo. Su corazón latía con fuerza y su confusión crecía. Decidió caminar a casa, aunque sabía que la distancia era larga. Cuando finalmente vio una pequeña tienda al borde de la carretera, llamó desesperadamente a la puerta. El dueño, un hombre llamado don Ernesto, la abrió con expresión cansada y asustada. Santiago le contó lo que había visto, pero el hombre simplemente negó con la cabeza y dijo: «Mijo, ese carro lo ven parado ahí cada vez que llueve fuerte. Hace años que un hombre murió en ese tramo, atrapado en su vehículo durante una tormenta. Muchos lo han visto, y todos dicen lo mismo: él nunca está solo». Las palabras de don Ernesto fueron como un golpe. Santiago se fue temblando, sintiendo como si la mirada del hombre en el retrovisor aún lo siguiera, aunque no había nadie cerca. Historia 4. El reflejo en el espejo del baño. En un pequeño pueblo del interior de Pensilvania el clima parecía más pesado que nunca. La lluvia era incesante y los truenos hacían temblar las ventanas. Michael Turner, un programador que trabajaba desde casa, estaba acostumbrado a pasar largas noches solo en su apartamento, pero esa noche algo se sentía diferente. El silencio entre cada trueno parecía más profundo, como si la oscuridad tuviera vida propia. Ya era pasada la medianoche cuando Michael decidió darse un baño caliente para intentar relajarse y olvidar el incesante ruido de la tormenta. En el baño, el vapor cubrió rápidamente los azulejos y el espejo antiguo se empañó casi por completo. Dejó que el agua le corriera por los hombros, intentando concentrarse únicamente en el calor que contrastaba con el frío de la noche. Pero de repente, un detalle le llamó la atención. Entre el vapor, notó algo extraño en el espejo. No era solo el reflejo borroso de su figura, sino una sombra detrás de él. Se detuvo de inmediato, se secó los ojos y se dio la vuelta. No había nada allí excepto la ducha y las toallas. Volvió a mirarse al espejo, convencido de que era solo su imaginación, pero se dio cuenta de que el reflejo aún mostraba esa sombra en la esquina del baño.
Michael intentó reírse de sí mismo, pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Limpió el vaho del espejo, revelando mejor su reflejo. Sin embargo, lo que vio le revolvió el estómago. Su reflejo no solo se quedaba atrás, sino que lo miraba con una expresión que no coincidía con la suya. Tenía los ojos hundidos y oscuros, y la sonrisa en el reflejo era algo que definitivamente no llevaba en ese momento. Retrocediendo unos pasos, Michael casi resbala en el suelo mojado. Su reflejo, sin embargo, no se inmutó. Permaneció allí, sonriendo, como esperando algo. Su corazón se aceleró y su respiración empezó a entrecortarse. Decidió que no se quedaría allí para averiguar qué era. Cerró la ducha apresuradamente, cogió su toalla e intentó irse. Pero la puerta, que nunca cerraba con llave, parecía atascada. Tiró con fuerza del pomo, pero nada. Tras él, oyó el suave crujido del espejo, como si el cristal se hubiera movido solo. Se giró lentamente y vio que su reflejo ya no estaba en el centro. Ahora, la imagen mostraba su espalda, aunque se miraba directamente al espejo. Era como si lo estuvieran observando desde otro ángulo, uno imposible. Michael empezó a golpear la puerta desesperadamente, gritando pidiendo ayuda, pero recordó que estaba completamente solo en el edificio esa noche. Los vecinos se habían ido de vacaciones. De repente, el reflejo se movió. El otro Michael se giró lentamente para mirarlo de nuevo, pero esta vez la sonrisa desapareció. El rostro reflejado comenzó a contorsionarse. La piel parecía arrugarse rápidamente, como si se pudriera ante sus ojos. Sobresaltado, Michael agarró el toallero metálico y lo arrojó contra el espejo. El cristal se rompió, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos reflejados permanecieron en su lugar, formando una superficie agrietada que aún mostraba al otro. El reflejo se acercó a las grietas y apretó las manos contra el cristal. Al otro lado, Michael oyó un sonido húmedo, como si algo estuviera a punto de romperlo. Sintió que el aire se volvía más denso y una oleada de frío le recorrió la espalda. Volvió a tirar de la puerta con todas sus fuerzas, y finalmente se abrió de golpe, casi tirándolo al pasillo. Corrió a la sala sin mirar atrás, pero antes de que pudiera salir, oyó claramente un crujido proveniente del baño, como si el espejo se hubiera roto por completo. Michael pasó el resto de la noche encerrado en el sofá, con todas las luces encendidas y el corazón aún acelerado. Cuando por fin amaneció y la tormenta amainó, decidió volver al baño. El espejo que había roto estaba intacto, sin grietas, ni rastro de fragmentos en el suelo. Solo su reflejo, aparentemente normal, pero con algo sutilmente raro. Al acercarse, notó que su reflejo parpadeó unos segundos después de él. Historia 5. Los pasos en el ático. En el pequeño pueblo de Salem, Massachusetts, donde las noches lluviosas siempre llevaban el peso de historias antiguas, Emily Cartera Emily, de 16 años, le esperaba una noche solitaria en casa. Sus padres habían viajado a Boston para visitar a su familia, dejándola a cargo de su perro, un labrador llamado Max. La tormenta arreciaba y los árboles frente a la casa se mecían violentamente con el viento. A Emily no le importaba estar sola, pero sabía que la vieja casa tenía sus propios ruidos peculiares, que la alertaban cada vez que la lluvia resonaba con sonidos extraños. Se acomodó en la sala con una manta, viendo una serie para pasar el rato. Max dormía plácidamente a sus pies, como si nada pudiera perturbarlo. Pero entre el sonido de la televisión y la tormenta, Emily oyó algo diferente: pasos. No venían del pasillo ni del piso de arriba. El sonido parecía provenir de un lugar aún más alto, del ático. Detuvo el espectáculo de inmediato y escuchó. Los pasos eran lentos, como si alguien caminara de un lado a otro, arrastrándose ligeramente. Intentó convencerse de que era solo el viento que soplaba contra las baldosas, pero Max levantó la cabeza, gruñó suavemente y miró al techo. Su corazón se aceleró. Los animales siempre percibían lo que los humanos no podían. Armándose de valor, Emily apagó el televisor y subió lentamente las escaleras, escuchando el crujido de los escalones bajo sus pies. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz intermitente de los relámpagos que se filtraban por las ventanas. El acceso al ático estaba justo al final, por una escalera retráctil que rara vez se usaba. El sonido de pasos continuaba, cada vez más claro, como si alguien realmente subiera. Entró alguien por la ventana, pensó, buscando una explicación. Cogió el móvil y llamó a sus padres, pero la llamada no se conectó. La señal era débil debido a la tormenta. Decidió llamar a la policía, pero dudó. ¿Y si solo lo imaginaba? ¿Y si la patrulla venía y no encontraba nada?
Mientras pensaba, oyó un golpe sordo proveniente del ático, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Asustada, corrió de vuelta a la sala y cerró la puerta con llave, intentando calmarse. Pero los pasos no cesaron. Seguían arriba, ahora más rápidos, como si corrieran de un rincón a otro. Max empezó a ladrarle al techo, saltando contra las paredes. Emily supo que ya no podía ignorarlo. Cogió la linterna del cajón de la cocina y volvió arriba. Subió la escalera retráctil con manos temblorosas. El crujido metálico resonó por toda la casa, casi ahogando el sonido de la lluvia. La oscuridad del techo parecía engullir la tenue luz de la linterna. Subió peldaño a peldaño, sintiendo como el frío aumentaba. Cuando por fin asomó la cabeza al ático, notó que el aire estaba cargado de polvo y olía a madera húmeda. Barrió el espacio con la luz, pero no había nada más que cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y algunas telarañas. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando volvió a oír el sonido, esta vez a sus espaldas. Se giró de inmediato, pero el ático seguía vacío. El silencio era sofocante. Decidió bajar lo más rápido posible, pero al poner el pie en el primer escalón, sintió una mano fría que le agarraba el tobillo. Gritó y casi se cae, haciéndose un fuerte tirón en la pierna. Cuando iluminó el espacio con la linterna, no había nada. Max ladró desesperado escaleras abajo, como si intentara advertirle que saliera. Temblando, Emily bajó corriendo las escaleras, cerró la escalera retráctil y empujó una cómoda contra la entrada. Intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación. Se sentó en la sala con Max, pero lo que sucedió después la hizo dudar por completo. El sonido de pasos regresó, ahora más fuerte, como si algo corriera por el ático y se estrellara deliberadamente contra el suelo. El techo vibraba con cada impacto, y Emily supo que no estaba sola en la casa. Con su celular, grabó unos segundos del ruido, pensando en enseñárselo a sus padres. Pero al volver a escuchar la grabación, en lugar de pasos, lo que salió del audio fue una voz que susurraba su nombre: Emily. El pánico la invadió. Pasó toda la noche acurrucada en el sofá, con Max a su lado, ambos atentos a cada sonido. El ruido en el ático solo cesó cuando empezó a salir el sol. Cuando sus padres finalmente llegaron, les contó todo, pero cuando subieron a revisar, no encontraron nada más que las cajas cubiertas de polvo. Historia 6. El autobús vacío. En una fría mañana de Chicago las calles estaban casi desiertas. El reloj Daniel Harris, un estudiante universitario de 21 años, obtuvo una puntuación 3:07 de la madrugada al salir de la biblioteca de la universidad. Daniel se había pasado la noche estudiando para un examen y había perdido la última línea del metro. El único transporte disponible era un autobús que iba a su barrio. La parada estaba iluminada solo por una farola parpadeante, que proyectaba largas sombras sobre el asfalto húmedo por la llovizna. Daniel se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y esperó, ansioso por llegar a casa. El sonido del motor resonó por la calle desierta. Un autobús solitario apareció en la curva, sus faros iluminando la densa niebla. El número de ruta era correcto, pero el vehículo parecía viejo, a diferencia de los que estaba acostumbrado a ver en la carretera. Las ventanas estaban empañadas y no se veía a nadie dentro. Cuando se abrieron las puertas, Daniel notó que el conductor no lo miró a los ojos, solo le hizo un gesto para que subiera. El joven subió los escalones lentamente, y el silencio dentro lo incomodó. No había pasajeros, todos los asientos estaban vacíos y solo la tenue luz del pasillo iluminaba el espacio. Daniel eligió un asiento en medio del autobús y colocó su mochila a su lado. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia que el autobús estuviera vacío, pero algo lo inquietaba, la sensación de que no debería estar allí. El conductor, un hombre pálido de expresión rígida, conducía sin decir palabra. El silencio solo lo rompía el rugido del motor y el crujido metálico de la carrocería. Mientras el autobús serpenteaba por las calles, Daniel notó que el viaje se le hacía más largo de lo habitual. Su barrio debería estar cerca, pero los edificios que conocía no se veían por ninguna parte. En cambio, las calles se fueron volviendo cada vez más desiertas, sin coches, sin gente, ni siquiera una señal que reconociera. La niebla afuera era tan densa que parecía tragarlo todo, dejando solo el autobús a toda velocidad en un vacío infinito. Intentó conversar con el conductor. Preguntó si de verdad era el autobús nocturno a su barrio, pero el hombre no respondió. Simplemente siguió mirando la carretera, con las manos firmemente en el volante. Fue entonces cuando Daniel oyó un sonido extraño, pasos detrás de él. Su corazón se aceleró. Se dio la vuelta de inmediato, pero todos los asientos seguían vacíos. Lo único visible era la oscuridad reflejada en las ventanas.
Respiró hondo y dijo en voz alta, «Debe ser mi imaginación». Pero segundos después, el ruido regresó, como si alguien se acercara por el pasillo. Se levantó e iluminó el espacio con la linterna de su celular, pero no había nadie. A cada paso que daba hacia el fondo, el silencio se hacía más sofocante. Al llegar a la última fila, notó algo inquietante. Había huellas de manos en las ventanas, como si alguien hubiera presionado los dedos contra el cristal desde adentro hacia afuera. Se apresuró a regresar a su asiento, aterrorizado. Justo entonces, el autobús dio una vuelta brusca y Daniel se dio cuenta de que ya no estaba en Chicago. Afuera, las calles habían desaparecido. Lo que se extendía ante él era un camino estrecho, bordeado de árboles retorcidos que no se parecían a ningún lugar conocido. La niebla le impedía ver más allá de esas formas distorsionadas. «Oye, ¿dónde estamos?», le gritó al conductor, pero éste permaneció en silencio, con la mirada fija en la carretera. La tensión aumentaba, y Daniel sintió un escalofrío al oír los pasos de nuevo, esta vez más fuertes, acompañados de una respiración agitada justo detrás de él. Se giró de repente y, por un instante, vio siluetas oscuras ocupando los asientos, como si el autobús estuviera lleno de pasajeros invisibles. Sus rostros estaban borrosos, sombras que parecían disolverse cuando intentaba enfocar. El pánico lo invadió. Agarró su mochila y corrió hacia la entrada, intentando pedir permiso para bajar. Pero al acercarse, vio el rostro del conductor reflejado en el retrovisor. No era humano. Sus ojos estaban completamente negros, y la sonrisa que se dibujó era demasiado amplia para una persona normal. Daniel retrocedió, incrédulo. El autobús aceleró, ganando velocidad, y él parecía estar fuera de control. Las ventanas comenzaron a empañarse aún más, y unas palabras escritas por manos invisibles aparecieron en ellas. «Nunca te vayas». Daniel gritó, golpeando las puertas para intentar abrirlas, pero estaban cerradas. Tras él, las siluetas se hicieron más nítidas. Eran personas con la mirada perdida, todas mirándolo en silencio, como si hubieran estado esperando. Corrió a la salida de emergencia del fondo e intentó abrirla, pero no había palanca, solo un cristal frío e impenetrable. El autobús avanzaba por la carretera desierta a una velocidad aterradora. Afuera, no había árboles ni ciudad. Solo oscuridad. Un vacío sin horizonte. Daniel se desplomó en el suelo, aferrándose a su mochila como si fuera su último ancla en la realidad. El sonido de su respiración se hizo más fuerte, más cercano, más sofocante, hasta que sintió unas manos invisibles tocándole los hombros, el cuello, como si intentaran arrastrarlo a algún lugar más allá del vehículo. Entonces, de repente, el autobús se detuvo. Silencio absoluto. Cuando abrió los ojos, Daniel estaba solo. El conductor había desaparecido, al igual que las siluetas. Se puso de pie tambaleándose y vio que las puertas se abrían. Afuera, no había carretera ni ciudad, solo un campo oscuro, sin luz e interminable. Se bajó, y en cuanto puso un pie en el suelo, oyó que el autobús se alejaba, desapareciendo en la oscuridad, dejándolo varado en ese lugar desconocido. Nunca más se volvió a ver a Daniel en Chicago. Si disfrutaste de estas historias de terror, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Cada noche lluviosa esconde secretos que nadie debería descubrir, y aquí siempre te traeremos las historias más oscuras y misteriosas.